we saw uh, uh, some vocabulary and grammar. Can you hear me, guys? Can you hear me? Yes. I'm sorry. Okay. The last class we saw how to write an email, and we spoke. So today we are going to start with a new topic. No, it's not a new topic, but we are going to remember this topic. I'm going to share you a photo. Okay, can you see the photo? No, it is. Yes, teacher. Sorry, this is not the photo. Sorry, give me a moment. Well, this is the photo. What do you know about the Mexican culture? What, The food, the food, sus costumbres, customs? Yes. What else, guys? What do you know about the Mexican culture? sus pirámides, sus Yeah, antepasados, the past, the past of the Mexican culture. What else? Day of the Dead, Sorry? Mexican culture, Day of the The Dead, Day of the Dead. the Dead, The Day Mexican. of the Dead. Yes. Um, what about the past? What do you know about the past of the Mexican culture? What, for example, what the Aztecs did? ¿Qué hacían? Por ejemplo, los aztecas, digamos. ¿Qué costumbres tenían? What do you know about the Aztecs? Las chinampas, Ok. cultivar su comida, Ajá, ¿cómo cultivaban? Sí. ¿Qué más? For example, what the Aztecs used to eat. ¿Qué comían los aztecas? el famoso zacahuil. Yeah. El huitlacoche. Huitlacoche. And we eat in the nowadays, no? We eat huitlacoche that, that Aztecs used to eat.
What else? Jackie? What do you know about the Aztecs? For example, what they how they used to adore their gods. Cómo adoraban a los dioses. Human Yes, sacrifice. Human sacrifice, yes. Okay, I am going to share you a video, and you are going to discover that we know more than we think about the Aztecs. Sabemos más de lo que creemos. Are you ready? Okay. Okay. Let's watch the video. Wow. What did you understand about the Aztecs? What do you understand about the Aztecs? Maíz, In Spanish, maíz, chocolate. the history. Yes, or history. Yes. In Spanish, what happened with the Aztecs? In Spanish, Can you repeat the question? sorry. Oh, Yes. que caminaron, ¿no? O sea, Tenochtitlan, intercambiaban también maíz, chocolate, vainilla, y había un cierto porcentaje de gente popular y pues fueron creciendo. Okay. ¿Qué no sabían de los aztecas, de lo que vimos en el video? ¿Sabían todo? No, yo no sabía de lo del sistema de no sé qué, por ahí le leí. De los puentes, ¿no? Eso tampoco yo sabía. Puentes colgantes. De los puentes colgantes, sí.
Jackie, ¿sabías todo acerca de los aztecas? Todo lo que viste en el video. No, por ejemplo, nada más yo sabía del chocolate, pero no sabía de la vainilla ni del maíz. Vainilla, el maíz, el tomate también El tomate, es ajá. mexicano. Y luego llegaron los españoles y ¿qué trajeron? ¿Qué trajeron los españoles? Caballos, Los espadas, caballos, ajá, espadas, cañones, infection diseases, enfermedades Infección. infecciosas, Ajá, infección. enfermedades infecciosas y guerra, ¿no? La guerra. Y bueno, a veces este video, chicos, es de Reading. un libro inglés que se diseñó para enseñar inglés en Latinoamérica. Y tomaron como referencia, más bien para enseñar inglés, y tomaron como referencia para hablar de culturas en el mundo, la cultura mexicana. So this is a question. What kind of homes do you think poor people live in? Read the article about the Aztecs and find out. What kind of homes do you think poor people live in the Aztecs world? ¿Qué tipo de casas creen que usaban la gente pobre? Vamos a leer este artículo, lo vamos a leer y escuchar. So pay attention. The Aztecs. Daily life. Family life. Family was important to the Aztecs. The husband worked outside the home as a farmer, soldier, or craftsman. The wife, who worked at home, cooked food for the family and made their clothes. The children went to school and helped in the house. What type of homes did they live in? Sorry guys, no estoy presentando. Denme un segundito. Ahora sí, pay attention. 2. Reading. The Aztecs. Daily life. Family life. Family was important to the Aztecs. The husband worked outside the home as a farmer, soldier, or craftsman. The wife, who worked at home, cooked food for the family and made their clothes. The children went to school and helped in the house. What type of homes did they live in? The emperor lived in a large palace which had many rooms and gardens. All of the rich people had a room that was like a sauna, and they washed in there. Bathing was an important part of the Aztec daily life. Poor people used to live in small huts with 1 or 2 rooms. When they were building the huts, they made the roofs with the leaves of palm trees. They had gardens near their homes, and they grew vegetables and flowers there. Inside the house, there were 4 main areas for sleeping, cooking, eating, and worshipping the gods. What did the Aztecs wear for clothes? The Aztec men wore long capes. The women
wore long skirts and blouses. There used to be laws about the decorations and the colour of clothes that people could wear. For example, only the rich could wear clothes with feather decorations, and only the emperor could wear a turquoise-coloured cloak. What did they eat? The Aztecs ate 3 main foods: maize, beans, and pumpkins. They also ate insects, fish, honey, dogs, and snakes. The food they liked the most was the cacao bean. They used it to make chocolate. Games. The Aztecs enjoyed games. One of the most popular was Ulamalitzli. This was a game that they played with a rubber ball on a court. The players passed the ball with only their hips, shoulders, heads, and knees. Did you know? The Aztecs respected the older members of the family. The punishment for breaking a clothing law was often death. The word chocolate comes from the Aztec word chocolatl. Okay. So, what kind of homes do you think the poor people live in? In the articles, they said that the poor people used to live in hunts, chozas. Vamos a leerlo otra vez y a escucharlo y vamos viendo. Si hay algo que no entiendan, por favor deténganme y vamos a ver qué es. 2. Reading. The Aztecs. Daily life. Family life. Family was important to the Aztecs. The husband worked outside the home as a farmer, soldier, or craftsman. The wife, who worked at home, cooked food for the family and made their clothes. The children went to school and helped in the house. Ok. Si se dan cuenta, está escrito todo en pasado. ¿Ya se dieron cuenta? Todos los verbos están en pasado. Was, el verbo to Was. Ajá. Worked. Ajá. Worked. Worked. Cooked. Made. Helped. Went. Right? All is in past. Did you understand all of these words? Family life. Craftsman, ¿qué es craftsman? Son, ¿cómo se llama? Artesanos. Ajá. Artesanos, los que se hacen. Sí, artesanos. And so the husband worked as a farmer. Do you know what is a farmer? Farmer. Granjero. Yes, soldier or craftsman. Yes, the wife who worked at home, cooked food for the family and made the clothes. What type of homes did they live in? The emperor lived in a large palace which had many rooms and gardens. All of the rich people had a room that was like a sauna, and they washed in there. Bathing was an important part of the Aztec daily life. Okay. The emperor lived in a large palace which had many rooms and gardens. All the rich people had a room that was like a sauna. Lo que ahora le llaman
se llama estos baños donde De vapor. el temazcal, ¿no? Ah, sí. Las- Pues la gente rica tenía temazcales y la gente pobre había temazcales colectivos. Ajá. Pero la gente rica los tenía en su propia casa. Los cuartos, dice, had a room that was like a sauna, and they washed in there. Bathing was an important part of the Aztec daily life. Tomar un baño era una parte importante de la vida de los aztecas. Poor people used to live in small huts with 1 or 2 rooms. When they were building the huts, they made the roofs with the leaves of palm trees. They had gardens near their homes, and they grew vegetables and flowers there. Inside the house, there were 4 main areas for sleeping, cooking, eating, and worshipping the gods. Okay. Poor people live in a small haunts, digamos que son chozas, with 1 or 2 rooms. When they were building the homes, they made the roofs. You know what is the roof? Esta palabra se ha hecho muy popular con los edificios nuevos, roof. Le llaman roof garden. And so they made the roofs with the leaves of palm trees. Roofs, los techos, el techo, la azotea, with the leaves, hojas de las palmeras, ¿no? Palm trees. They had gardens near their homes, and they grew vegetables and flowers there. ¿Qué se les imaginó con esta frase? Ellos tenían jardines cerca de sus casas y ellos cultivaban. Tenían cultivaban vegetales. Y flores. ¿Qué se les vino a la mente con esta frase? Algo que hay en la Ciudad de México. La marihuana. Las flores no cultivaban. Sí, pero ¿Eh? ¿qué lugar que hay en la Ciudad de México? ¿Xochimilco? Xochimilco, claro. De hecho, el Xochimilco era esa parte de donde cultivaban vegetales y flores. Entonces, esa área, ¿quién vivía en esa área? ¿El rey? ¿De quién? No. El emperador, perdón. No. La gente pobre. Los pobres. Los pobres. Recuerden, the emperor lived in a large palace. Y el emperador vivía en un gran palacio. Y los pobres tenían casas con 1 o 2 cuartos donde hacían los techos con hojas de palmera y tenían cerca de sus casas jardines donde cultivaban vegetales y flores. Entonces, ¿Xochimilco era un lugar de ricos o de pobres? The poor people. Poor people, yes. Did you know that? ¿Lo sabían? No. ¿Y dónde creen que estaba el palacio donde vivía el emperador? En el centro, ¿no? En el mero centro de Tenochtitlan. Claro. Donde está ahora el templo mayor y eso, ahí vive el emperador y la gente rica. Entonces los alrededores, como Xochimilco, era donde vivía la gente pobre y cultivaban la comida para todo el pueblo. Hi, Yonki, good afternoon.
Okay, let's continue. Ah, ¿qué palabras no entienden de aquí? Worshipping. Worshipping, yes, adorar los dioses. Lo que vamos a la iglesia a lo que va la gente a la iglesia es worshipping, adorar. O si tienes un lugar en tu casa donde rezas, es worshipping, adorar a los dioses. Ok, worship, adorar a los dioses. What did the Aztecs wear for clothes? The Aztec men wore long capes. The women wore long skirts and blouses. There used to be laws about the decorations and the colour of clothes that people could wear. For example, only the rich could wear clothes with feather decorations, and only the emperor could wear a turquoise-coloured cloak. Okay. What did the Aztecs wear for clothes? Wear. Do you remember this verb? What is the meaning of this verb? Wear. Llevar puesto. Llevar puesto, yes. So the Aztecs wore long capes. Capes, capas. Capas largas. The women wear long skirts and blouses. Las mujeres faldas Faldas largas y blusas. largas. There used to be laws about the decorations and the color of the clothes that people could wear. Laws, leyes. Ok. Wore es el pasado de wear. Por si no han estudiado verbos. Ok, wore es el pasado de wear. Ok. Laws. There were laws about the decoration and the color clothes. So, ellos tenían leyes para cómo se vestían, ¿no? For example, only the rich people could wear clothes with fur. Fur, do you know what is the meaning of fur? Plumas. Plumas. So only the rich people could wear clothes with further decoration. And only the emperor could wear a turquoise-colored cloak. Did you know that? Teacher, ¿qué es clock? Clock. También es con una capa. Capa. O también cloak puede ser como un manto. No precisamente una capa, sino nada más algo que lo cubría, un manto. Como el de la Virgen, ¿no? Que tiene un manto, ¿no? Así. Cloak. Ok. What did they eat? The Aztecs ate 3 main foods: maize, beans, and pumpkins. They also ate insects, fish, honey, dogs, and snakes. The food they liked the most was the cacao bean. They used it to make chocolate. Okay. Ate. What is the meaning of ate? Comida. Comer, es el verbo comer en pasado. Sí. Es eat en presente y ate en pasado. Y en pasado participio. Ate, eat, y en pasado participio. Eating.
Okay, the Aztecs ate three main of foods. Main, principales, three. Maize, que es el plural de maíz. Ajá, el plural de maíz. Beans and pumpkins. Ajá. Beans? What's the meaning of beans? ¿Insectos? No. Frijoles. Frijoles. Pumpkins. What is the meaning of pumpkins? Calabazas. Calabaza. So, las tres principales comidas de los aztecas era el maíz, los frijoles y las calabazas. They also ate insects, fish, honey, dogs and snakes. Ellos también. Ajá, comían Insectos. 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 De hecho, aún seguimos comiendo insectos, ¿no? Como los aztecas. Sí. Los Los chapulines. chapulines. Ajá, los jumiles y todas esas cosas que todavía se consumen. Honey, sabemos que es honey. Perros y serpientes también comen. The food they liked the most was the cacao bean. Bean es semilla. Les gustaba más el cacao. Era el que más les gustaba, porque el cacao, recuerden que da mucha energía, ¿no? Y pues ellos para las jornadas de trabajo solían hacer chocolate, aquí dice, ellos solían hacer chocolate con el cacao. Entonces era uno de sus alimentos para soportar O sea, lo usaban, el cacao lo usaban para hacer chocolate. Exacto. Como ahora también, ¿no? Pero era una de las principales comidas de los aztecas, no solo de los aztecas, de las culturas prehispánicas. Games. The Aztecs enjoyed games. One of the most popular was Ulamalitzli. This was a game that they played with a rubber ball on a court. The players passed the ball with only their hips, shoulders, heads and knees. Okay. The most popular was Ulamalitzi. Do you know what is this game? ¿Cuál es este juego? El juego de pelota. El juego de pelota, sí. This was a game that they played with a rubber ball. Rubber es goma. Entonces, ellos hacían pelotas de goma y lo jugaban en a court. Court es una cancha. A court. The players place the ball with only their hips. What is the meaning of hips? Hips. Cadera. Caderas. Shoulders. Heads. Hombros. Heads. Cabeza. Cabezas. And knees. Rodillas. Yes. Did you know? The Aztecs respected the older members of the family. The punishment for breaking a clothing law was often death. The word chocolate comes from the Aztec word chocolatl. Chocolatl. Okay. Did you know the Aztecs respect the older members of the family? Did you know that? ¿Saben que los aztecas respetaban a los ancianos? Yes.
Did you know the punishment of breaking a clothing law was often death? Punishment, castigo. The punishment for breaking a clothing law was often death. El castigo por romper una regla de vestimenta, de ropa, a menudo era la muerte. O sea, si tú te atrevías a lo mejor a decorar tu ropa con plumas o usar una capa color turquesa, pues podría ser que te mataban, ¿no? Si rompías esa regla. And the word chocolate comes from the Aztec word chocolatl. So imagine people all around the world learning this about the Aztecs. Imagínense gente alrededor del mundo aprendiendo esto. Nosotros nos podemos imaginar porque pues son cosas que son algunas cotidianas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el chocolate o la comida, ¿no? El maíz y las calabazas. Pero imagínense a alguien, por ejemplo, en Japón, aprendiendo esto. Ha de ser padrísimo, ¿no? Aprender acerca de los aztecas. ¿Sabían todo esto de los aztecas? De algunas cosas. Algunas cosas. Sí. Hi, Jonky. Good afternoon. Hi, teacher. Good afternoon. Voy a presentarles esto. So we are going to talk about cultures, people of the world. Can you match the art with the people of the ancient world? Ancient, antiguo. So match, relacionar. Can you match the art with the people of the ancient world? For example, number 1. Egyptian. Egyptian. Yes. Number 2. The Chinese. No. Number 2. Aztecs. The Aztecs. Yes. Number 3. Number 3. The Vikings. Vikings. Yes. The Vikings. Number 4. The Chinese. Chinese. Number 5. The Greek. Greek. Yes. Greek. Okay. Which people in one are famous for these things? Complete the sentences. For example, number 1, they are famous for theater, art, and philosophy. Which culture? The Greek. Greek. The Greek. Yes, Greek. Number 2, they are famous for long ships and skills and combs. Long ships, ship es un barco grande. The Vikings. The Vikings, yes. Number 3, they are famous for paper, printing, and umbrellas. The Chinese. Chinese, yes. Number 4, they are famous for calendars, popcorn, and chocolate. The Aztecs. Aztecs, yes. Number 5, they are famous for pyramids, papyrus, and hieroglyphics. The Egyptian. Egyptian, yes. What do you know about the Aztecs? Work with a partner and answer the questions. Va a ser el colmo que no sepan esto, porque somos mexicanos. Okay? In which modern day, día moderno, country did they live? Los aztecas. ¿Dónde vivían? ¿En qué país moderno? ¿Perú, Brasil o México? Letter C. Yeah, obviously. Number 2. Which European country went there and ended the Aztec Empire? French, Spain, or England?
Leather C. No. Letter B. Letter B, Spain. B, Spain. Leather B. Yes. Yes, Yankee. ¿Cuál país europeo fue ahí y terminó con el imperio azteca? Spanish. Los españoles. Yes. Number 3. What food did the Aztecs use as money? Salt, nuts, or cacao beans? Letter C. Letter C, cacao Cacao beans. Remember that the Aztecs used to use the cacao beans as money. Ellos compraban e intercambiaban cosas con las monedas, con las semillas de cacao como monedas o como dinero. Number 4. How many days were there in the Aztecs calendar? A, B, or C? Leather Ay, A. Letter A? Ah, bueno, la No. A. Letter C. Leather C. Así 360. En el calendario azteca era solar. El calendario que nosotros usamos es lunar. Entonces, en el calendario solar, que es el azteca, hay 360 días. Wow. Okay. How are these people? Find the words in the text and then write them next to the correct definition. Okay. A man who is married. Craftsman, emperor, god, husband, soldier, or wife. A man who is married. wife, No. Is married, teacher. Casado. Yeah, husband. Husband. Yes. Someone who belongs to an army. Alguien que le pertenece a la armada. The soldier. Soldier. Yes. Number 3. Someone who makes things with his hands. ¿Qué preguntaste, Laura, ese rato? Alguien que hace cosas con sus manos. artesano, craftsman. Craftsman, yes. Artesano, yes. Craftsman. Number 4. A woman who is married. The wife. Wife, yes. Number 5. A man who rules an empire. The emperor. Emperor, yes. And number 6. A spirit that has special powers and controls the world. Good. God. 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 Yes. Okay. Imagine you are one of these rulers below. Make some laws for your people. The laws can be about anything you like. Right? So imagine you are one of the rulers below. You can be the king Leonidas of Sparta. You can be the queen Cleopatra of Egypt. You can be the emperor Moctezuma of the Aztecs, or you can be the emperor Yu-Cixin of China. So you should make some laws for your people. So imagine that you are, for example, the Emperor Moctezuma, and you are going to make laws for your people. So choose one of the rulers. Imaginen alguno de estos personajes and make some laws for your people.
Remember, you can use modal verbs. For example, do you remember which modal verb we used to say an obligation? Which modal verb? Must. 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 Yes. Oh, you can use have to, right? But it's a rule. You are going to make laws. Van a ser leyes. Entonces, ustedes son los emperadores. ¿Cómo dictarían una ley? So try to do it. Make some laws. Aquí podemos usar la second conditional, ¿se acuerdan? La second conditional que lo usamos para decir cosas improbables o imposibles. Y usábamos el pasado simple en la if condition, en la if clause and the good, the modal verb good en the mind clause. ¿Se acuerdan? If I were. No sé. Se me imagina, pero bueno, hagan sus leyes como ustedes quieran. Ya les di tips, a lo mejor pueden usar modal verbs para decir una obligación. Pero podrían comenzar con if I were the Queen Cleopatra of Egypt, people must, I don't know. Entonces, hagan sus leyes. For example, if the people work, they eat cacao. Yeah, could be allowed. Yes. Yes, it's a good law. Yes, but choose one of these rulers, I'm sorry. Imaginen a uno de ellos y van a decir, yo soy fulanito de tal y, como dijo Laura, si la gente trabaja, come cacao. Ajá. Yo soy el King Leonidas of Sparta y la people tiene que hacer esto y esto. La gente, I'm sorry. La gente tiene que hacer esto, esto y esto. O la ley es esta y esta. Yo soy fulanito y así, esta es mi ley. Okay. If I were King Cleopatra of Egypt, that poor people were not punished. A ver, otra vez, ¿sí? ¿Todo completo o nada más la ley? No, todo. Podría decir, yo soy, ¿no? If I were King, King Cleopatra of Egypt, that poor people were not punishment, castigada, pues. La gente no será castigada. Yes. Punishment, ok. Yes. Oh, ok. ¿Solo una ley? ¿Alguien más tiene una ley? Somebody else?
¿Alguien más tiene una ley? A. Do you have a law? Guys? Guys? Women cannot Enter the come palace. into the palace. Coming to the palace. Ajá. Y usamos la condicional A. If they, si ellas, Sí. if they If they are not, are not y maquilladas, ¿cómo se dice maquillada? make up. Maked up. Make. Make up. Ah, yes. Make up. Mhm. A ver, entonces toda. Yo soy la reina de Cleopatra. I am the Queen Cleopatra. Egypt. Cannot. Women Women cannot cannot, yes. enter the palace. Come in Come in the palace. the palace If they if they make up. are not. Si ellas no Are están. not. If they are not If they are not make up. make up. Ah, yes. Okay, it's allowed. Jackie, do you have a law? Jackie, Yes, teacher. tell us your law. If I were. ¿Sí dijo así, no, teacher? Yes, if I were, yes. Si yo fuera. If I were King Leonidas Of of Sparta. Sparta, Yes. the men have Uh-huh. warriors to fight. Oh, okay. Yes. Ok. Era su oportunidad de sentirse reyes, chicos. Hubieran hecho un montón de leyes para su gente. Bueno, Edgar, ¿cuáles son las leyes para tu gente? Ok. So, we're going to remember the past simple. The past simple. So, take notes, please. Take notes.
Me van a enviar las fotos de sus notas, por favor. So, what we use the past simple for? ¿Para qué usamos el pasado simple? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué usamos el pasado simple? Ok, toma nota. Usamos el pasado simple para hablar de algo que comenzó y finalizó en el pasado. Y usamos time expressions. Bueno, sí, time expressions, por ejemplo, en la time expression last, ¿se acuerdan last? Lo pongo en el chat. Entonces, digamos last. Last, ¿qué quiere decir? El pasado, y podemos usar last week, last month, last year, etc. Y entonces esto significa la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, ¿no? Last. Usamos la time expression también Yesterday. Yesterday, y podemos usar yesterday con las partes del día. Por ejemplo, yesterday morning. No es necesario decir yesterday in the morning. Con decir yesterday morning es suficiente. Yesterday afternoon. Yesterday evening. And yesterday night. Y esto quiere decir ayer en la mañana, ayer en la tarde, ayer en la noche, ayer en la noche, en la tarde-noche. Usamos la time expression ago. ¿Se acuerdan de la time expression ago? ¿Qué quiere decir? Hace, ¿no? Entonces podemos usar days ago, weeks ago, months ago, etc. Y esto quiere decir hace 2 días, hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, hace un mes, hace un año, 2 años, 3 años, 4 meses, 5 meses. Usamos el ago después del día, o podemos usar las horas también, ¿no? 2 hours ago, 2 minutes ago, 1 class ago, hace una clase, el time expression ago. ¿Qué más debemos saber del pasado simple? Ok, vamos a ver la estructura en forma afirmativa. Who remembers the structure, affirmative form? We use the subject plus verb plus complement. This is the affirmative form. But what happened with the verb, guys, in past? ¿Cómo convertimos un verbo a pasado? ¿Alguien se acuerda? Se le agrega ed. A la mayoría vamos a agregarle ed.
a la mayoría de los verbos vamos a agregarle ed. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nuestro verbo termina con e? ¿Qué pasa cuando nuestro verbo termina con e? Por ejemplo, el verbo arrive. Este verbo termina con e. ¿Qué pasa con este verbo para convertirlo a pasado? Solo le agregamos la d. Right. Recordemos que la pronunciación del ed cuando hacemos un verbo pasado la mayoría va a ser como una d suave, arrive. Pero cuando nuestro verbo termina con una t o una d, la pronunciación va a ser como una i y una t. Por ejemplo, stop. Stop. No, sorry. Could. Could. En este caso, cuando nuestro verbo termina con una consonante, vocal consonante, vamos a doblar la última consonante. ¿Se acuerdan de eso? Entonces nuestro verbo could va a quedar could. Pero en este caso el verbo termina con t. Entonces la pronunciación va a ser teeth. Could teeth. En el ejemplo anterior, que es arrive, la pronunciación es arrived, como una D al final, arrived. En el caso de could, termina con T, entonces la pronunciación es como una ID, could it. Right? Right. Could it. Could it. Ok. ¿Qué pasa cuando nuestro verbo termina con una consonante más una Y? Por ejemplo, este verbo try. El verbo try termina con una consonante y una Y. ¿Alguien recuerda qué pasa con este verbo? Si la Y se convierte en I. Exacto. Y se le agrega ed. Yes. Vamos a sustituir la Y por I latina y vamos a agregar ed. De esta manera vamos a convertir un verbo que termina con consonante más Y, lo vamos a convertir a pasado, sustituyendo la Y por I latina y agregando ed. Esta es otra regla de cómo hacer el verbo a pasado. Try. Ajá. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa cuando el verbo termina con una vocal más una Y? Por ejemplo, el verbo play. El verbo play termina con una vocal y una Y. ¿Qué le pasa a este verbo? Solo agregas ed. Solo vamos a agregar ed. Exacto. Entonces, esta es la diferencia de cuando el verbo termina con
consonante Y, en ese caso cambiamos la Y por I latina. Pero si el verbo termina con vocal más Y, solo agregamos ed, plate, right? Estas son algunas reglas para convertir nuestros verbos a pasado. ¿Sí, Jackie? Yes, teacher. ¿Y qué pasa cuando el verbo es irregular? Estos son verbos regulares. A los verbos regulares les vamos a agregar nada más ed, dependiendo de la terminación del verbo. Pero ¿qué pasa cuando los verbos son irregulares? Pues eso no respeta la regla. No aplican la regla, exacto. Eso quiere decir que es irregular. No vamos a aplicar estas reglas, no aplican con los verbos irregulares. I hope you studied irregular verbs. Espero que hayan estudiado verbos irregulares, porque en el pasado simple es cuando empezamos a usar verbos irregulares. Right? Entonces ya tenemos la forma afirmativa del pasado simple, que es el sujeto, un verbo, obviamente en pasado, y un complemento. Escriban por favor una oración en pasado simple, de forma afirmativa. Write a sentence in the chat, please. Past simple, affirmative form. A lo mejor un ejercicio que les pueda servir, chicos, en su lista de verbos, o en una lista de verbos que tengan, convertir los verbos a pasado. Y en esa lista identificar cuáles son los verbos irregulares. Eso podría funcionarles en una lista de verbos. Aplicarles la regla de cómo hacer el pasado. Yes. I bat my dog in the home. Yes. I spoke 2 years ago. Yes, love. Yo hablé. ¿Podrías complementar algo más? Yo hablé con, no sé, yo hablé con fulanito hace 2 años. ¿Sí? Y exacto, podemos usar una time expression como lo usó Laura 2 years ago. I work a lot in the office. Podrías usar una time expression, Jackie. Yesterday, last week, last month. Ok, ese es el pasado simple de forma afirmativa. Edgar, tu oración, Edgar. Jackie, así Jackie. Junkie. Entonces, acuérdense de usar time expressions, porque eso nos improve, nos mejora nuestro vocabulario. Ajá, esa sería la forma afirmativa. ¿Alguien recuerda? Bueno, esto es en general en todas las oraciones. Para las formas negativa e interrogativa usamos algo. ¿Alguien recuerda? ¿Qué usamos? El auxiliar did. Auxiliar. Exacto, el auxiliar do, que en este caso va a ser en pasado, o sea, did, right?
Entonces nuestra estructura de forma negativa del pasado simple negative form sería subject plus did, que sería el auxiliar, plus verb plus complement. Right? Ahí está la estructura de forma negativa, un sujeto, el auxiliar did, el verbo y un complemento. ¿Qué le pasa al verbo en la forma negativa, chicos? No se le pone en pasado porque ya está el auxiliar. Exacto. Va a quedar de forma básica porque ya tenemos el auxiliar nos está indicando que es pasado. Entonces, ya no es necesario hacer el verbo a pasado. So, write a sentence, please, in negative form. Escriban un ejemplo en forma negativa del pasado simple. Recordemos que el pasado simple lo usamos para decir algo que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Esa es una de las formas para usar el pasado simple. Ay, perdón, ahí nos faltó el not, sorry. La estructura, permítanme un segundo. La estructura nos faltó la negación. I'm sorry. Not. Así quedó la estructura. Yes, Laura. He did not study English yesterday. Yes. He did not eat meat on Sunday. Okay. Recordemos que podemos contraer el auxiliar con la negación. Una manera es did not, puede ser didn't, o puede ser solo didn't. Did not o didn't sería la contracción de la negación. Didn't. Carlos did not bow. Ok, Jonky, fíjate, tu oración está muy bien, solo que el verbo va en forma básica, porque nuestro auxiliar nos está indicando que es el pasado. Entonces, nuestro verbo ya no necesitamos convertirlo a pasado, queda forma básica. Entonces sería Carlos did not buy an ice cream. Yes? Yankee. El verbo queda en forma básica.
porque el auxiliar nos está indicando que es yes. Ajá. Sí, teacher, ya lo cambié. Yes, thank you. Y sería el artículo an, para decir un, ¿te acuerdas? Ain. Ah, sí. Sí, ya vi. Sí, it's okay. I didn't work a lot on Thursday in the office, yes. Algo para mejorar, Jackie. Para hablar de los días de la semana, vamos a usar la preposición on para decir el jueves. Usamos la preposición on Thursday, right? Yes, perfect. Perfect, Jackie. Thank you. Entonces esta es la forma negativa. Vamos a ver la forma interrogativa. Recordemos algo que no debemos olvidar, que la forma la forma interrogativa en inglés, cambiamos el orden de la estructura y vamos a comenzar con el auxiliar, o vamos a poner el auxiliar en el lugar del sujeto. Entonces, de forma interrogativa, vamos a comenzar con el auxiliar did y entonces después el sujeto, después el verbo, después un complemento y un question mark, right? Entonces algo que no debemos olvidar es que en las formas interrogativas en inglés cambiamos el orden de la estructura comenzando con el auxiliar. Ahí está nuestra estructura de la forma interrogativa. Entonces escriban una interrogación, una oración en forma interrogativa. Write an interrogative sentence in past simple. Aquí pasa lo mismo con el verbo. Como ya tenemos un auxiliar que nos indica el pasado, nuestro verbo queda en forma básica, nuestro verbo principal, right? So write an interrogative form, please. Did he study English yesterday? Yes. Qué tramposa, Laura. Usa otra. It's okay, it's okay. Ok, Jackie, vamos a seguir la estructura. Tenemos el sujeto, perdón, el auxiliar did, después sigue el sujeto. ¿Sí, Jackie? Diría I. Yes. Did I work? Yes. Did she go to the movies last week? Yes, Lucy. Perfect. Perfect. Did you eat vegetables yesterday? Yes, Laura. Yes. Entonces, esta es la forma interrogativa del pasado simple. Vamos a ver short answers, respuestas cortas. I'm sorry, Jackie, your sentence.
Short answers, respuestas cortas. Recuerden que para negar algo vamos a comenzar con la negación. No. Después el sujeto. Después el auxiliar. En este caso, porque estamos usando respuestas cortas. No, she didn't, sorry. La negación nos faltó. Sorry. Okay, no. For example, did you eat vegetables yesterday? No, I didn't. Did she go to the movies last week? No, she didn't. Right? Did I work a lot in the office? No, you didn't. Right? ¿Trabajé mucho en la oficina ayer? No, no lo hiciste. No, you didn't. Right? Y para afirmar algo vamos a empezar con la afirmación yes plus subject plus did. Did you eat vegetables yesterday? Yes, I did. Did she go to the movies last week? Yes, she did. Did I work a lot in the office? Yes, you did. Si queremos decir las respuestas largas, vamos a decir yes, you worked. ¿No? Sí, tú trabajaste. Yes, you worked. Usamos la estructura en afirmativo. Yes, you worked. Did she go to the movies last week? Yes, she went to the movies last week. Did you eat vegetables yesterday? Yes, I ate vegetables yesterday. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Yes. ¿Tienen alguna duda del pasado simple? No, teacher. Entonces, quedamos que el pasado simple lo usamos para decir algo que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. El pasado simple también lo usamos para decir rutinas en el pasado, ¿no? Algo que hacíamos como rutina, ¿no? Por ejemplo, when I was young, I played football in the street, I went to the school, para decir una rutina que hacíamos. También usamos el pasado simple para decir varias cosas que pasaron una después de la otra. Por ejemplo, mi mamá fue al mercado, compró fruta y regresó a la casa. Son cosas que pasaron una tras otra. Entonces para eso usamos comas para decir todos nuestros verbos los vamos a usar obviamente en pasado. Y usamos comas y a lo mejor linking words, and, but, yes. Entonces podemos decir una rutina en el pasado, todo con los verbos en pasado. Right? ¿Sí, chicos? Hey. Yes, teacher. Ok. Entonces, ya que tenemos, ya me dijeron que sí entendieron, que sí lo sé, ok. Quiero que hagan eso, algo, cosas que pasaron una después de la otra
usando el pasado simple. Pueden ser afirmativas, negativas. Ajá. ¿Sí o no? ¿Se entendió o no? Yes. Entonces, algo que hicieron, varias cosas. Mínimo 3 cosas que hicieron. Usen linking words. ¿Se acuerdan? But, and, also, no sé. Usen linking words. Ok. Write it in the chat. Por ejemplo, ya aquí puedes poner, ayer trabajé, fui al trabajo, escribí una carta, comí, no sé, y regresé a casa, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Ajá. Ok, teacher. So, write it. At least 3 things. Al menos 3 cosas. At least 3 things in the past. Okay. I went to the supermarket. Also, I bought meat and cooked the dinner with my family yesterday morning. Yes, perfect. Solo algo para mejorar. Recordemos que cuando vamos hacia algún lugar vamos a usar la preposición to. I went to the supermarket. Yes. I go to, I went to, right? I travel to. Yes. Yes, teacher. Okay, thank you. I went to the park, ran, and looked at the landscape. I returned to my aunt's house. Oh, right. Perfect. Solo te faltó usar alguna linking word, Lucy. Linking frase, for example, and, but, right? Ok. Yes, but very well. Thank you. Very well. Good job. Recuerden, las linking words las usamos para que nuestro texto sea más entendible y sea más, no sé, más fluido. Ajá. Entonces hay que intentar usarlas, ¿no? Yes. Aquí, I went to work yesterday and I ate a salad. When I got home, I went and slept. Ok, si usas asleep sería feel asleep o fall asleep. Está bien, slept. El pasado de sleep es slept. Muy bien, Jackie. Perfect. Thank you. Thank you. So, Yonki, are you taking notes? Yonki, ¿estás tomando notas? Sí, teacher. Espero que sí. Sí, sí. Edgar, espero que estés tomando notas porque si no te voy a acusar con tu tía. Entonces, ¿me vas a enviar la foto de tu cuaderno, Edgar? Si no quieres vértela con tu tía. No, es cierto. Ok, vamos a cantar. Do you agree? We're going to use a song